Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. En la fiesta anual de la empresa de mi esposa, ocurrió algo que jamás imaginé. Su jefe, Vincent Drake, la besó delante de mí. Esbozó una sonrisa irónica y soltó: un marido sin dinero, sin valor y sin importancia. Todos rieron, incluida mi esposa. Yo, sin embargo, simplemente sonreí y respondí con calma: si yo fuera tú, empezaría a revisar el valor de mis acciones. En ese momento, vi que palidecía. ¿Sabes lo que dicen de las galas corporativas? Son como desfiles de pavos reales con champán caro y egos gigantescos. Y la fiesta de Aurora Dynamics no fue la excepción. Celebrada en el Hotel Grand Solace, parecíamos estar en un cuento de hadas, cuando en realidad solo éramos un grupo de trajeados intentando aparentar más importancia de la que éramos. El salón estaba iluminado por candelabros de cristal que, apuesto, valían más que las casas de mucha gente, mientras que la lista de invitados parecía un catálogo de los egos más insufribles de Silicon Valley. Me quedé en mi rincón, como siempre, disfrutando de un whisky que, irónicamente, valía más que la renta mensual de algunos de los jóvenes que presumían de sus zapatillas caras. Me di cuenta de la ironía de estar allí, bebiendo algo que valía más de lo que muchos considerarían razonable, mientras que ellos probablemente me veían como una especie de caridad. Pero bueno, he aprendido a lidiar con ello. Ser subestimado es un superpoder. Marissa, en cambio, estaba en su salsa. Se deslizaba por el pasillo de mármol como si fuera su propia casa, ataviada con un vestido color zafiro que, por lo que parecía, podría financiar una pequeña startup. Sabía cómo navegar en ese mundo de intereses creados y egos. Cada sonrisa que esbozaba era practicada, proyectando confianza y pertenencia. Se le daba bien. Muy bien, de hecho, mejor de lo que yo jamás hubiera deseado ser. Mientras ella se perdía entre los demás ejecutivos, yo me contentaba con observar. Fue entonces cuando Vincent Drake hizo su entrada triunfal. El tipo desbordaba arrogancia. Si buscabas imbécil corporativo en el diccionario, su sonrisa estaría ahí. Con sus 1,88 metros de altura, lucía una confianza absoluta, envuelto en un smoking que valía más que cualquier coche. Llevaba el pelo perfectamente peinado y su reloj reflejaba la luz como una bola de discoteca. Cuando entró en la sala, la energía cambió al instante. La gente se irguió, rió más fuerte y se apresuró a seguirle el ritmo. Fue patético, la verdad. Era como si los adultos se hubieran convertido en estudiantes, intentando complacer al chico popular de la clase. Vincent no entró en la sala sin más. Tomó el control. Cada paso era calculado, cada mirada mesurada, cada sonrisa una jugada estratégica. Dominaba la sala como un político, solo que sus votos se medían en acciones y bonificaciones trimestrales. Y entonces vio a Marissa. Debería haberlo sabido. Debería haber reconocido el brillo depredador en sus ojos. Pero, demasiado absorto en el espectáculo, no me di cuenta de que estaba a punto de formar parte de él. Vincent se acercó a Marissa con una mirada calculadora. Sin siquiera mirarme, sin que mi presencia importara en lo más mínimo, se inclinó y la besó en la mejilla, justo delante de mí, a la vista de todos. Su audacia era suficiente para dejar a cualquiera sin palabras. No me vio, no me reconoció. Yo era solo un mueble decorativo en el ambiente perfecto que intentaba crear. Marissa no se movió. No parecía sorprendida, simplemente se quedó allí, sonriendo con naturalidad. Pero Vincent no había terminado. No, eso habría sido demasiado fácil. Se giró para mirarme, y fue entonces cuando su rostro se iluminó con esa cruel diversión que solo los matones de secundaria pueden mostrar y nunca superar. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a apagarse, como si todos presentieran que algo estaba a punto de suceder, como animales oliendo una tormenta. Ah, dijo, tan alto que media sala lo oyó. El marido don nadie. Las palabras flotaban en el aire como el humo de un puro barato. Precisas, venenosas, hechas para quemar. Viviendo de limosnas, añadió, con ese tono condescendiente que solo la clase alta puede exudar. Era la clase de arrogancia que daban ganas de golpearlo en sus dientes perfectamente rectos. Y entonces empezaron las risas. No las risitas incómodas de alguien que oyó el chiste desde lejos. No, era una risa estridente, que se extendía como una piedra arrojada a un estanque. Cada oleada llevaba las palabras de Vincent a más gente,
extendiendo la humillación como un reguero de pólvora. Los ejecutivos hicieron reverencias. Las esposas se taparon la boca para disimular sus sonrisas, y los empleados más jóvenes parecían haber presenciado el equivalente social de una ejecución pública. Y Marissa, mi esposa. Dios mío, Marissa, también se rió. No fue una risa educada ni nerviosa. No fue esa risita tímida e incómoda. No, fue diversión genuina. Como si Vincent acabara de contar el chiste más gracioso que jamás había oído, como si la idea de que yo fuera algo más que un don nadie fuera lo más gracioso del mundo. Fue absolutamente devastador. El dolor no estaba en las palabras de Vincent. Podría soportar ser insultado por un director ejecutivo con complejo de Napoleón cualquier día. Pero ver a mi propia esposa reírse de mi humillación fue como un puñal en las costillas, un dolor extra, por si acaso. Pero, ¿sabes qué? Que me subestimen tiene sus ventajas. Me da opciones. Podría haber hecho lo que todos esperaban de mí. Habría sido fácil irme con el rabo entre las piernas, quizás murmurando una respuesta débil que solo habría empeorado las cosas. Podría haberme hecho el marido humillado, haber dado el espectáculo que querían. Pero no. Hice algo que ni siquiera yo esperaba. Caminé hacia Vincent. No fue rápido, no estaba enojado. No buscaba pelea. No era un animal herido. No. Simplemente caminé tranquilamente por el suelo de mármol, con el whisky aún en la mano y la expresión más neutral posible. Las risas se apagaron cuando la gente empezó a darse cuenta de que algo se salía del guión. La sonrisa de Vincent se ensanchó al acercarme, probablemente pensando que venía a disculparme, o quizás a agradecerle el honor de ser insultado públicamente. Pero no era para eso que estaba allí. Me quedé tan cerca de él que solo él podía oírme. La tensión era palpable. La dinámica de poder en ese momento era clarísima para todos los presentes. Cuando hablé, mi voz era baja, como una fría mañana de invierno, pero transmitía una seguridad absoluta. Si yo fuera tú, dije, miraría el precio de mis acciones. La expresión de Vincent cambió. Su sonrisa parpadeó, como una bombilla que se desconecta. Entrecerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de oír, intentando averiguar si era una broma que no entendía. Pero palideció. Y entonces se dio cuenta, no era una broma. El juego había cambiado. ¿Sabes ese momento en el que dejas caer el micrófono y te vas? Eso fue exactamente lo que hice. Solo que en lugar de un micrófono, solté una bomba verbal que estaba a punto de detonar el mundo entero de Vincent. Su expresión, el pánico puro enmascarado por una arrogancia que se desintegraba rápidamente, valió cada segundo de la humillación que sufrí durante esos 3 años interpretando al esposo don nadie. Me di la vuelta y caminé directo hacia la salida, sin mirar al público, que seguramente seguía intentando comprender qué demonios había pasado. Las conversaciones a mi alrededor comenzaron a desvanecerse, como si alguien hubiera silenciado toda la sala. Sentía las miradas de la gente clavadas en mí, y casi podía oír sus cerebros trabajando a destajo, intentando descifrar si acababan de presenciar una crisis nerviosa o una jugada de poder. Las enormes puertas dobles del salón de baile del Hotel Grand Solace nunca me habían parecido tan acogedoras. Detrás de mí, oía la voz de Vincent, ahora más alta, intentando recuperar el control de la historia. Seguridad, decía, como si yo fuera una amenaza que necesitaba ser eliminada. El pobre no tenía ni idea de que podía comprar y vender a su equipo de seguridad antes del desayuno. Le entregué mi vaso de whisky vacío a un camarero, quien me miró con extrañeza, y crucé la puerta hacia el pasillo revestido de mármol. El vestíbulo del hotel se extendía ante mí, bañado en oro y cristal. Ese lujo desmesurado que debería hacer sentir importante a cualquiera, pero que en realidad se sentía vacío y frío. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol mientras caminaba hacia la entrada principal. Cada clic de mi vestido y zapatos marcaba un paso más hacia la mayor actuación de mi vida. El portero, un joven que probablemente había ganado más en propinas esa noche que la mayoría de la gente en un mes, me abrió la puerta con esa sonrisa profesional, como si estuviera acostumbrado a ver a hombres trajeados salir furiosos de las fiestas de empresa cada noche. «Buenas noches, señor», dijo, como si no pasara nada fuera de lo normal. Y entonces allí estaba yo, de pie afuera. Y, Dios mío, sentí que había entrado en un mundo completamente diferente. El aire de diciembre me golpeó como una bofetada, atravesando mi traje de lana como si fuera de papel. Los inviernos de Chicago no se andan con rodeos. Te agarran por el cuello y te recuerdan que a la naturaleza no le importa tu patrimonio ni tu cartera de valores. El viento soplaba entre los edificios, trayendo consigo el olor a nieve, a escape de coche y la mezcla urbana de ambición y desesperación que define a cualquier gran ciudad. Debería haber estado temblando con mi traje caro, con frío y lamentando no haber cogido mi abrigo del guardarropa. Pero en cambio,
Me sentía más despierto que en meses. El aire exterior era limpio, honesto, de una forma en que la atmósfera reciclada del entorno corporativo jamás podría serlo. Cada respiración parecía limpiar mis pulmones de las sonrisas falsas y las risas calculadas que me habían asfixiado hasta ese momento. La calle rebosaba energía, la típica de un viernes por la noche. Los taxis tocaban la bocina en el tráfico, con los faros iluminando la oscuridad del atardecer. La gente corría por las aceras, abrigada, camino a restaurantes o bares, o haciendo lo que la gente normal hace cuando no está en sus juegos corporativos. Había caminado quizás media cuadra cuando los oí. El sonido de tacones repiqueteando en la acera, cada vez más rápido. Solo alguien que yo conociera podía moverse tan rápido, con low boutings de 10 centímetros, sin caerse de bruces. La voz de Marisa transmitía esa mezcla de ira y confusión que las esposas transmiten a la perfección cuando sus maridos hacen algo completamente fuera de lugar. No me di la vuelta. No bajé la velocidad. Seguí hacia la esquina, donde mi chofer probablemente se preguntaba por qué llegaba 20 minutos antes y si debía arrancar el coche. David, espera. El taconeo de sus tacones se aceleró. Se volvió más desesperado. Me la imaginaba intentando caminar por la acera con ese vestido zafiro, probablemente arrepintiéndose de sus zapatos, pero demasiado testaruda para bajar el ritmo. Una parte de mí, más grande de lo que me atrevía a admitir, sentía curiosidad por saber qué diría. ¿Qué explicación tenía para reírse junto a Vincent durante la humillación pública que él había orquestado? Me alcanzó en la esquina, un poco sin aliento. Su cabello perfecto debía de estar despeinado por el viento. Tenía las mejillas sonrojadas, quizá por el frío, el esfuerzo o quizá por la audacia de perseguir a su marido por la calle con ropa formal. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó, agarrándome del brazo, como si intentara obligarme a hablar con ella. ¿Qué querías decir entonces? ¿Qué era todo eso del precio de las acciones? Miré su mano en mi manga, luego volví a mirarla a la cara. Estaba enfadada y confundida, con el maquillaje ligeramente corrido por el viento. Era hermosa, la clase de belleza refinada y pulida que el dinero, la buena crianza y la excelente genética pueden crear. La clase de belleza que abre puertas y suaviza las conversaciones, haciendo que la gente asuma que eres digna de ser conocida. Pero la belleza sin lealtad no es más que decoración. Y esta noche, en ese salón, cuando más importaba, ella había elegido ser el adorno de Vincent en lugar de mi pareja. «¿Te reíste?», dije simplemente. Su agarre en mi brazo se aflojó un poco. «¿Qué?», balbuceó, visiblemente sorprendida por mi frialdad. Cuando Vincent me llamó don nadie, cuando dijo que era una cobarde, pobre y olvidable, «¿te reíste?». Las palabras salieron con la precisión de una lista de la compra, como si simplemente estuviera describiendo el momento en que mi matrimonio se partió en dos. Abrió la boca, probablemente para negarlo, intentar explicarlo o decirme que exageraba, pero luego la cerró. Ambos sabíamos lo que había pasado. Sabíamos que en ese momento crucial, cuando tuvo que elegir entre su marido y su posición social, había dejado su decisión meridianamente clara. «David, yo…», empezó, pero la interrumpí. «No», dije, soltándome del brazo. «No puedes explicar esto. No puedes decirme que lo entendí mal o que no significaba nada. Vi tu cara, Marisa. Oí tu risa. Y por primera vez en 3 años, sé exactamente dónde estoy contigo». El viento arreció y una bolsa de plástico se deslizó por la calle como una planta rodante urbana. Marisa se abrazó, intentando protegerse del frío, como si ese vestido fuera adecuado para un salón de baile con temperatura controlada, no para las aceras de Chicago en diciembre. «¿Crees que me conoces?», continué, sorprendida por la calma de mi voz. «¿Crees que sabes quién soy, de lo que soy capaz, lo que valgo? Has estado viviendo en nuestra casa», dijo, con un tono peligroso en su voz. «Gastaste nuestro dinero. Construiste tu carrera sobre cimientos que nunca te molestaste en entender». «Nuestro dinero», repliqué. «¿Ahora me criticas por eso? Sabes perfectamente que no te importaba lo que hacía, solo lo que representaba. No has trabajado en 2 años», dijo con un dejo de desprecio. «¿Qué finges hacer en ese sótano?». La pregunta flotaba entre nosotros, como un desafío. «Adelante», dije. «Termina la frase. Dime qué crees que he estado fingiendo hacer ahí abajo». No respondió, porque no podía. No sabía qué hacía realmente en esa oficina del sótano. Nunca le había interesado cómo manteníamos nuestro estilo de vida. Nunca había mostrado interés en nada más allá de su propia y cuidadosamente elaborada versión de la realidad. «¿Quieres saber qué pasó ahí dentro?», pregunté, señalando con la cabeza hacia el hotel. Vincent cometió un error muy costoso. Simplemente humilló a la persona equivocada, delante de la gente equivocada.
Saqué mi teléfono y le enseñé la pantalla. El teletipo de Aurora Dynamics se actualizaba en tiempo real. Incluso en la penumbra de la calle, podía ver las cifras. Podía ver que algo iba muy mal en el imperio de Vincent. Su rostro palideció, pero no supe si era por el frío o por lo que veía. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo que debería haber hecho hace 3 años, dije, guardando el teléfono en el bolsillo. Deja de fingir que soy alguien que no soy. Un taxi se detuvo junto a la acera y noté que el conductor se había cansado de esperar. ¿Qué momento? Abrí la puerta y volví a mirar a Marisa. Estaba allí, en la acera, con su precioso vestido, perdida y confundida. Y quizás, por primera vez, empezando a darse cuenta de que se había casado con un desconocido. Podrías pedirle a alguno de tus nuevos amigos que te lleve a casa, dije. Seguro que Vincent estará encantado de ayudarte. Eso, claro, si no está demasiado ocupado con el precio de las acciones. Subí al taxi y le di mi dirección al conductor. Por la ventanilla trasera, vi a Marisa parada en la esquina, con el aliento humeando en el aire frío. Por fin, empezaba a comprender que esta noche no se había tratado de orgullo. Se había tratado de poder. Y acababa de descubrir que vivía con el hombre equivocado. El viaje en taxi a casa fue un torbellino de farolas y el tráfico matutino de Chicago. Pero mi mente ya iba 3 pasos por delante, barajando escenarios y contingencias como un maestro de ajedrez planeando su última partida. 20 minutos después, estaba en la entrada de mi casa, contemplando la casa que Marisa creía que apenas podíamos permitirnos. Una modesta casa colonial de 2 plantas en Lincoln Park, gritaba clase media alta intentando parecer rica a cualquiera que se molestara en mirarla. Ojalá supieran la verdad sobre lo que se escondía tras esos modestos muros suburbanos. Entré por la puerta principal, dejando las llaves sobre la consola de mármol que Marisa había insistido en que necesitábamos para tener un buen entretenimiento. La casa estaba oscura y silenciosa, llena de ese silencio tan caro que se consigue con un buen aislamiento y vecinos atentos. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Su taza de café seguía en el fregadero de aquella mañana. Su pila de informes de marketing en la encimera de la cocina, los restos de una vida construida sobre suposiciones y medias verdades. Me aflojé la corbata y me dirigí directo al sótano. Mis pasos se amortiguaron con la alfombra de felpa que había elegido por su gusto, pero no por su ostentación. La pobre Marisa no tenía ni idea de que lo más ostentoso de la casa se escondía 6 metros debajo de su esterilla de yoga. Las escaleras del sótano crujieron en todos los rincones conocidos mientras bajaba a lo que Marisa llamaba cariñosamente mi cueva de hombres y a lo que, con desdén, se refería como mi cuarto de ocio. Para cualquier otra persona, parecía exactamente lo que se esperaría de un marido desempleado con demasiado tiempo libre. Una cómoda silla de cuero, un escritorio con una computadora que siempre parecía enterrada bajo montones de papeles, y paredes llenas de estanterías que parecían haber sido montadas por alguien con una gran adicción a la lectura y una organización cuestionable. Lo que nadie notaría, a menos que estuvieran mirando, era que esas estanterías estaban construidas como Fort Knox. Me dirigí a la sección de mi colección de biografías corporativas. Irónico, ¿verdad? Considerando que estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia corporativa que haría que esas historias parecieran cuentos para dormir. Recorriendo los lomos de los libros con los dedos, encontré el mecanismo de apertura oculto que enorgullecería a James Bond. Toda la sección se desplegaba con una suavidad casi imperceptible, la precisión silenciosa que solo se consigue con la ingeniería alemana y un presupuesto que definitivamente no incluye la frase soluciones económicas. Detrás de ella había un escáner biométrico que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. El tipo de sistema de seguridad que usan las agencias gubernamentales para proteger secretos de Estado y los multimillonarios para proteger su verdadero patrimonio. Presioné la palma de la mano contra el escáner y esperé el suave pitido que indicaba que estaba a punto de entrar en el verdadero centro neurálgico de mi operación. La puerta de acero que se abría tenía 15 centímetros de grosor y estaba diseñada para resistir cualquier cosa menos un ataque nuclear directo. Porque cuando juegas a los juegos que llevo jugando 3 años, la paranoia no es un defecto de carácter. Es una habilidad de supervivencia. La habitación que había al otro lado parecía sacada de una novela cyberpunk. Superficies elegantes y múltiples monitores que mostraban datos en tiempo real de los mercados de todo el mundo. No se trataba de una plataforma de trading para un guerrero de fin de semana. Era un centro de mando que haría llorar de envidia a los gestores de fondos de cobertura. Cada pantalla mostraba una pieza diferente del rompecabezas que había estado armando. Cada gráfico representaba un nuevo movimiento en el mayor engaño de la historia corporativa. Pero eran los archivos en la pared opuesta los que albergaban el verdadero tesoro. 3 años de documentación meticulosa, cada empresa fantasma registrada,
cada compra de acciones detallada, cada maniobra legal documentada con una obsesión que volvería locos de alegría a los contadores forenses. Aprendí temprano en mi carrera que en el mundo de los negocios de alto riesgo, quien tiene la mejor documentación gana. Abrí el cajón superior del armario central y encontré una carpeta gruesa con la etiqueta Aurora Dynamics, rostro final. Dentro había documentos corporativos que contaban una historia que Vincent Drake nunca se había molestado en leer. Registros de adquisición que pintaban una imagen que nunca imaginó que vería, y documentos de propiedad que le habrían dado pesadillas de haber sabido de su existencia. Durante 3 años, mientras todos pensaban que era un fracasado desempleado que vivía del salario de marketing de mi esposa, había estado comprando discretamente acciones de Aurora Dynamics, una a una. No directamente, claro. Eso habría generado requisitos de divulgación y planteado preguntas incómodas. En cambio, creé una red de empresas fantasma tan compleja que haría que los artífices de los papeles de Panamá parecieran aficionados. Coldwell Holdings, Meridian Capital, Phoenix Acquisitions, Sterling Investment Group. Todas legítimas. Todas debidamente registradas, cada una pequeña pieza de un rompecabezas mayor que solo yo podía ver en su totalidad. A través de estas entidades, acumulé acciones de Aurora Dynamics, como una araña paciente que teje su tela, esperando el momento perfecto para revelar cuán completamente había capturado a mi presa. Las cifras eran simples y hermosas. El 93,2% de la propiedad de Aurora Dynamics, distribuida entre 47 empresas fantasma en 12 jurisdicciones diferentes. Vincent se creía el rey de su castillo. Pero la verdad es que vivía en mi casa todo el tiempo, jugando con mis juguetes, completamente ajena a que podía desalojarlo cuando quisiera. Saqué mi teléfono seguro, no el iPhone que Marisa tomaba prestado de vez en cuando para tomar fotos de Instagram, sino un dispositivo de comunicaciones de grado militar que haría que la NSA se sintiera incompleta. Revisé mis contactos hasta encontrar lo que necesitaba. Naomi Price, la única persona que conocía el alcance total de lo que estaba construyendo, la única con quien compartía secretos capaces de transformar industrias enteras. Había sido mi abogada, mi confidente y mi cómplice durante casi una década, desde la época en que aún jugábamos abiertamente, antes de que yo me escabullera en la sombra. Contestó al segundo timbre. Naomi nunca dormía cuando había dinero de por medio o poder que tomar. David, dijo con voz nítida y profesional, incluso a las 11:30 de un viernes. He estado siguiendo las negociaciones de Aurora fuera de horario. Algo me dice que no has llamado para hablar del entretenimiento de la noche. Ya basta de esperar, dije, acomodándome en el sillón de cuero que había sido mi trono durante los últimos 3 años de planificación. Vincent acababa de cometer su último error. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el tipo de silencio que surge cuando una mente legal brillante empieza a calcular las implicaciones de lo que acaba de oír. Naomi sabía que esta llamada iba a llegar casi tanto como yo la había planeado. ¿Qué tan público fue el error?, preguntó, porque Naomi entendía que en el mundo de la guerra corporativa, la percepción triunfa sobre la realidad. Una sala llena de empleados de Aurora, miembros de la junta directiva y la mitad de la prensa tecnológica de Chicago, dije. Me llamó un marido sinvergüenza, un don nadie, un cobarde, un pobre y un olvidable. ¿Y tu esposa?, preguntó con una pausa mesurada. La pregunta quedó en el aire más tiempo del que me hubiera gustado. Me reí con todos, respondí. Ya veo. La voz de Naomi transmitía la calidez profesional que da años de tratar con hombres ricos cuyas vidas personales estallaban en un abrir y cerrar de ojos. Así que esto es personal ahora, dijo, como si necesitara validación. Siempre ha sido personal, corregí, pero ahora también es público. Vincent me acaba de humillar delante de todos los que importan en esta industria, lo que significa que puedo responder de la misma manera sin parecer la agresora. ¿Qué necesitas?, preguntó. Observé la sala. Los 3 años de cuidadosa planificación, la evidencia de una adquisición tan metódica y exhaustiva que las escuelas de negocios probablemente la estudiarían durante décadas. Todo estaba listo. Todos los documentos legales estaban en regla. Se habían cumplido todos los requisitos regulatorios. Solo necesitaba que alguien tomara la iniciativa. Buenos días, Patricia, dijo Naomi, con la calma de quien está a punto de dar el golpe final. Estamos aquí para una reestructuración de última hora. La secretaria abrió la boca para responder, pero su mente parecía procesar las palabras a cámara lenta. Miró al equipo de auditoría, a Naomi y finalmente a mí, como si intentara reconstruir un rompecabezas sin sentido. Dudó, quizá intentando convencerse de que se trataba de una visita casual. Pero entonces abrió los ojos de par en par al comprender que estábamos allí con un propósito claro e innegable. Estás en el equipo equivocado,
dijo con una mezcla de incredulidad y confusión en la voz. A Vincent no le va a gustar esto. A Vincent le encantará, respondí con una sonrisa apenas perceptible. Pero no como él espera. Caminamos hacia adelante, sin esperar a que abriera la puerta. Naomi, siempre profesional, tomó la llave y la giró en la cerradura con un clic satisfactorio. La oficina de Vincent era justo lo que se esperaría de un hombre obsesionado con el poder y el estatus. Grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, pero la verdadera ostentación residía en los muebles de diseño único y las paredes revestidas de obras de arte que claramente no encajaban con su gusto, sino con su ego. Un escritorio de caoba oscura dominaba el centro de la habitación, cubierto de papeles y montones de contratos. Era el escenario perfecto para su arrogancia. El ambiente irradiaba opulencia, pero también cierto vacío, como si Vincent intentara llenar el vacío de su propia inseguridad con objetos que brillan pero no significan nada. Naomi se acercó al escritorio y empezó a organizar los documentos, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa con la precisión de un cirujano. «Dens prisa», dijo, sin apartar la vista de su trabajo. «Vincent está a punto de descubrir qué pasa cuando te metes con la persona equivocada». El reloj de la pared marcaba las 8:03. En 3 minutos, Vincent saldría de su ascensor privado y se adentraría en la pesadilla que le había preparado con tanto esmero. Una apariencia de normalidad, pero llena de veneno. Toda mi vida me había conducido a este momento. 3 años de preparación, paciencia y subestimación. Ahora, todas las piezas estaban en su lugar. El sonido del ascensor acercándose me alertó del momento exacto en que se levantaría el telón. Cerré la carpeta con los documentos finales de la adquisición. Con un movimiento discreto, activé el sistema de seguridad. Las puertas de la oficina se abrieron y Vincent entró. Su sonrisa de confianza se congeló al contemplar la escena ante él. Naomi y el equipo de auditoría, todos mirándolo como si estuvieran listos para devorarlo. «Buenos días, Vincent», dijo Naomi sin levantarse. «Tenemos que hablar de una pequeña reestructuración». El rostro de Vincent se contorsionó con una mezcla de sorpresa e irritación, pero se recuperó rápidamente. Recuperó su postura imponente, pero había algo en su mirada que era evidente. Sabía que algo andaba mal, pero aún no lo comprendía por completo. «No sé qué estás pensando, pero esto no es como te lo imaginas. Esta es mi empresa», dijo, intentando sonar autoritario, pero la tensión en su voz delataba sus palabras. «Era tuyo», respondí, rompiendo por fin el silencio, con voz fría y mesurada. «Ahora, Aurora Dynamics tiene una nueva dirección. Y, sorprendentemente, esa dirección soy yo». Me miró con incredulidad. Apretó los puños, pero sabía que la partida ya estaba perdida. Su mirada pasó de Naomi a mí, y por fin comprendió. Lo que parecía una simple reestructuración corporativa era, en realidad, el fin de su reinado. «Ha sido muy audaz, David», murmuró, y su arrogancia se transformó rápidamente en desesperación. «Pero lo pagarás». Sonreí sin emoción. «Vincent, ya pagaste. Solo que aún no te has dado cuenta». El silencio que siguió fue aplastante. Lo único que se oía era el viento frío que entraba por las ventanas de la oficina de Vincent, como una advertencia, como si el aire mismo intentara disipar su arrogancia. El poder había cambiado de manos, y él fue el último en enterarse. Vincent parecía perdido, como si las palabras se le escaparan de la boca sin que pudiera controlarlas. Le temblaban las manos mientras buscaba un argumento, una respuesta, algo que pudiera cambiar la situación. Pero la verdad era innegable, y él lo sabía. Lo habían engañado, había entrado en el juego equivocado, y estaba a punto de pagar el precio. «Intentas destruirme», dijo con la voz entrecortada, intentando mantener cierta autoridad. «No voy a firmar esto». «Claro que sí», respondí con calma, sin prisas. «Porque no tienes otra opción. Mira a tu alrededor, Vincent. Todos y cada uno de estos auditores tienen pruebas para derribarte. Todos y cada uno de los documentos de mi carpeta podrían usarse para revertir cualquier movimiento que hayas hecho para llevar a Aurora Dynamics a donde está. Quieres arriesgarte a una guerra pública, donde serás recordado como el director ejecutivo que arruinó su propia empresa por orgullo». Su mirada se entrecerró, el sudor empezó a perlarse en su frente. Pude ver la desesperación que crecía en su interior, la lucha interna que libraba mientras intentaba mantener cierta sensación de control. Pero la verdad estaba allí, expuesta ante mí en cada rostro a mi alrededor. Ya no era el gran director ejecutivo que había dirigido Aurora. Ahora, era un hombre fugitivo, intentando desesperadamente comprender qué había sucedido. Naomi se acercó, colocando una pila de documentos sobre la mesa. «Lo que pasa con este tipo de adquisiciones, Vincent»,
dijo con la delicadeza que solo un experto legal puede mostrar en momentos de extrema tensión, es que las negociaciones se dan mucho antes de lo que uno piensa. El movimiento de tus acciones ha sido observado y documentado durante semanas, si no meses. Ahora, lo que queda es formalizar lo que ya es un hecho consumado. Vincent la miró, luego a mí y finalmente a los documentos. Su mente intentaba procesarlo todo, buscando algún fallo en el plan, algún detalle que pudiera cambiar el curso de la situación. Pero no había fallos. Lo sabía. El imperio que había construido con arrogancia se desmoronaba ante sus ojos, y el poder que yo tenía sobre él era más poderoso que cualquier carta de denuncia o amenaza que pudiera lanzar. Finalmente, me miró, con el rostro completamente pálido. Te arrepentirás de esto, dijo, pero ya no había confianza en su voz. Era una amenaza vacía, un intento desesperado por recuperar lo que le quedaba de ego. Siempre dices eso, Vincent, respondí con una sonrisa fría. Pero al final, quien de verdad se arrepentirá serás tú. Porque cuando juegas con fuego, al final te quemas. Guardó silencio, la derrota se reflejaba en cada línea de su rostro. Luego, con un gesto de resignación, se sentó a la mesa y tomó su pluma. El sonido de su firma en los documentos parecía la señal del fin de una era. Cuando terminó, me puse de pie, no con aire de victoria, sino con la simple satisfacción de que todo por fin estaba en su sitio. Ahora, dije con tono definitivo, puedes empezar a entender lo que realmente significa perder. El equipo de auditoría empezó a recoger los papeles mientras Naomi y yo salíamos de la sala. Cada paso que dábamos era un recordatorio de la partida que acabábamos de ganar. El control de Aurora Dynamics, y con él, mi venganza personal, estaba finalmente en mis manos. El edificio que Vincent había construido con tanto orgullo ahora era mío, y el mundo corporativo que creía controlar estaba a punto de aprender que el verdadero poder siempre ha residido en quienes saben jugar las cartas correctas en el momento oportuno. Y cuando salimos de la habitación, no miré atrás. No hacía falta. Su imperio se desmoronaba, y solo me quedaba observar. ¿De verdad crees que me importa lo que digan de ti en el trabajo? Dije, girándome finalmente hacia ella. No hice esto por ti, Marisa. No lo hice por ti. Lo hice porque jugabas en el equipo equivocado. Confiabas en la persona equivocada. Mientras tú y Vincent hacían su pequeño baile de poder y ego, yo construía algo que ni siquiera sabías que existía. Marisa se detuvo y me miró con una expresión de incredulidad mezclada con ira. Destruiste mi vida profesional. Me expusiste, me convertiste en parte de un plan que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo pudiste hacer esto sin siquiera decírmelo? Respiré hondo, controlando la calma que me invadía. Estabas demasiado ocupada mirándote en el espejo de Aurora. Vincent no era el único problema, Marisa. También te alejabas de mí, de quien realmente soy, pensando que la vida que habíamos construido era un camino seguro. No quería que fueras otra víctima de todo esto, pero me obligaste a tomar una decisión. Parecía no entender, su mente se aferraba a la visión de lo que podría haber sido, la carrera que creía estar construyendo. Pero ya no me importaba lo que pensara al respecto. Siempre te presentaste como la esposa perfecta, Marisa, pero nunca te molestaste en conocerme de verdad. Yo estaba ahí, entre bastidores, jugando y viéndote brillar en público como si eso fuera lo único que importara. Por mucho que me ignoraras, Marisa, yo estaba construyendo un imperio. Marisa guardó silencio un momento, asimilando el peso de las palabras. La ira seguía presente, pero algo más pareció asomar a sus ojos. Una lenta y dolorosa comprensión de que se había quedado atrás. No pedí ser parte de esto, dijo finalmente, con la voz más tranquila, pero aún llena de frustración. No pedí ser tu cómplice en este juego sucio. Lo sé, respondí, con la voz más suave. Pero lo eras. Y al final, lo único que espero que entiendas es que no lo hice por venganza. Lo hice porque nunca viste la realidad. No era quien creías que era. Me miró, y vi rastros de arrepentimiento mezclados con una nueva comprensión. ¿Y ahora qué? Preguntó. Una pregunta simple, pero cargada de significado. Ahora, dije, yendo a la barra a servirme un whisky, ahora el juego va a cambiar. Lo que decidas hacer a partir de ahora depende de ti, Marisa. Pero recuerda, cuando eliges un bando, no puedes arrepentirte de perder al otro. Tomé un sorbo, observándola, sabiendo que empezaba a comprender que la vida nunca volvería a ser la misma. Y la verdad es que, aunque una parte de mí deseaba que estuviera a mi lado, ya sabía que la historia que vivíamos estaba escrita de tal manera que no había vuelta atrás. El silencio en la habitación parecía hacerse más denso a cada segundo que pasaba. Marisa permaneció allí, atrapada entre la incredulidad y la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La observé, sabiendo que,
Por mucho que hubiera anticipado su reacción, la intensidad de su sorpresa y conmoción era mayor de lo que había imaginado. «Vendiste una startup a Google», repitió en voz baja, como si la idea de una realidad paralela se estuviera formando ante ella. Pude ver el impacto de la revelación golpeándola en oleadas. Intentaba procesarlo, reorganizar la imagen que tenía de mí. El marido normal, el hombre que creía conocer. Pero este hombre, sentado allí con una copa de bourbon y una calma inquietante, estaba destruyendo todo lo que creía sobre nosotros, sobre la vida que habíamos construido juntos. «No te lo dije», continué con voz fría, pero no sin un dejo de exasperación. «Porque no necesitaba saberlo. No cuando eras tan feliz viviendo esta fachada, con tus reuniones de marketing y tu círculo de amigos que se enorgullecían de tus pequeñas victorias, mientras el verdadero juego se desarrollaba en el sótano, en esos archivos que nunca te molestabas en mirar». Marisa abrió la boca, pero la cerró rápidamente, como si aún intentara procesar lo que acababa de oír. Ella había construido una vida desde una perspectiva superficial, pero yo tenía una compleja red de empresas, activos y manipulaciones que ni ella ni nadie más podía comprender. «Construí todo esto para nosotros», dije, ahora con más firmeza, mirándola fijamente. «Pero no quisiste ver, Marisa. No quisiste ver más allá de lo que querías que fuera nuestra vida. Pensaste que el marido, desempleado, el tipo normal, era suficiente. Y, sinceramente, fue suficiente para ti, mientras yo estaba allí abajo, construyendo un imperio que apenas sabías que existía». Parecía que quería replicar, pero la verdad, cruel y cruda, estaba justo frente a ella. La verdad sobre quién era yo, de lo que era capaz y lo ciega que estaba a la realidad de quiénes éramos como pareja. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad, como si la respuesta a todo lo que estaba sucediendo estuviera allí, entre las luces y los edificios de Chicago. «Me humillaste», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Me hiciste quedar como una idiota». «No, Marissa», respondí con calma. «Hiciste el ridículo. Solo te dejé jugar al matrimonio mientras construías algo mucho más grande. Estaba esperando el momento oportuno para mostrarte quién tenía realmente las cartas». Hice una pausa y me volví hacia ella. «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir fingiendo que no sabes nada de lo que está pasando? ¿O vas a aceptar por fin que la vida que creías tener se acabó?» Su mirada estaba perdida, como si luchara por comprender al hombre que creía conocer. Y de alguna manera, supe que este era el punto de quiebre, el momento en que todo podía cambiar. Podía acompañarme en este nuevo camino, o podía alejarse, impotente ante la verdad de que, tras la fachada de su vida perfecta, yo siempre había tenido el control. Tenía todo lo que le faltaba a Vincent: visión, competencia y la capacidad de hacer crecer la empresa de verdad, no solo fingir. Sabía que Clara era la clave para que Aurora Dynamics alcanzara su máximo potencial. Y a diferencia de Vincent, ella no estaba allí para construir un imperio personal. Estaba allí para transformar la empresa y convertirla en uno de los principales referentes de innovación del sector. Pasaron 3 semanas y el cambio era evidente. Clara no necesitaba presentación ni respaldo. Simplemente se convirtió en la líder que la empresa necesitaba. Todos los departamentos estaban más coordinados. La cultura interna había evolucionado del miedo a la colaboración. El antiguo clima de desconfianza y subordinación había sido reemplazado por una búsqueda constante de la excelencia y la innovación. Mientras tanto, la dinámica en casa seguía adaptándose. Marisa había decidido quedarse. Estaba conmigo ahora, no por el dinero, sino porque aún creía en nosotros. Pero había algo en su mirada que me decía que, a pesar de todo, nunca volvería a ser la misma. Había visto al hombre con el que se casó desmantelado y reconstruido, y ella ya no era la misma. No había lugar para fantasías de una vida perfecta, la realidad de quienes éramos ahora era lo que tenía que aceptar. Y aún nos separaba, a un nivel que no podía comprender del todo. Marisa empezó a verme de otra manera. Ya no podía ignorar el poder que yo tenía, pero tampoco podía ignorar lo que habíamos perdido en el camino. Por mucho que intentara comprender mi visión, el abismo que se abría entre nosotras se agrandaba cada día. No sabía cómo llenar ese vacío. Cómo reconstruir lo que teníamos cuando no estaba segura de si ella todavía creía en mí o si solo estaba ahí por la estabilidad que mi vida ahora representaba. A veces, en el silencio de la noche, me preguntaba si de verdad le importaba yo, o el hombre que creía que era. Y sabía que, en el fondo, ella nunca vería todo esto como yo. Estaba construyendo algo grandioso, pero no sabía si sería suficiente para reconstruir lo que teníamos entre nosotros. Aurora Dynamics prosperaba. Yo era un líder respetado, temido e incluso admirado. Pero en casa, en el corazón de mi vida personal,
la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué haría Marisa con todo esto? Aún tenía una opción. Una opción que sabía que podría cambiar no solo nuestro matrimonio, sino todo lo que estaba creando. Observé los gráficos en pantalla. La precisión de las métricas de Marisa me impresionó de una forma que no quería admitir. Había logrado lo aparentemente imposible, transformar una marca casi arruinada por la arrogancia de Vincent en algo tangible, algo que realmente importara a la gente. No solo acertó con las cifras de forma brillante, sino que también reconstruyó la imagen de Aurora y, haciéndola más accesible y confiable. Y sin ningún apoyo especial. Sin usar mi nombre ni mi estatus como palanca. Todo lo que había hecho en esas semanas me hizo darme cuenta de que quizá lo que más temía era cierto. Marisa aún conservaba una fortaleza, una habilidad única que nunca había reconocido del todo. Era brillante en su campo, sin duda. Siempre lo había sido. Pero en algún momento, la vida la obligó a adaptarse a un rol que no le hacía justicia. Y ahora, al observar sus logros en el trabajo, comprendí que quizá estaría mejor sin el peso de mi influencia. No lo hizo por ti, ¿verdad? Pregunté, con la voz apenas audible, sin querer ser demasiado directo, pero sabiendo que Clara entendía perfectamente lo que quería decir. Clara sonrió, pero con profesionalismo, sin emoción. No, lo hizo por sí misma. Ya no intenta demostrarte nada. Intenta demostrarle su valía al mundo. Hizo una pausa antes de añadir, y lo está haciendo de maravilla. Sentí un peso en el pecho, como si mi decisión de apartarla del foco de atención solo hubiera aumentado la distancia entre nosotras. Me quedé en silencio, mirando los gráficos y los informes de rendimiento mientras reflexionaba sobre en qué se había convertido Marisa durante este proceso. Sabía lo que pensaba de mí ahora, o quizás lo que no. La mujer que una vez creí comprender ahora parecía más distante que nunca. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba construyendo un imperio, sí, pero también estaba destruyendo los cimientos de todo lo que había sido significativo en mi vida personal. Todo lo que había construido en el mundo corporativo parecía solo una fachada comparado con el creciente vacío que se formaba entre Marisa y yo. ¿Crees que se quedará?, le pregunté a Clara, sin que la pregunta me saliera de la cabeza. Clara me miró con una mirada calculadora. No lo sé, David. No puedo responder por ella. Pero si sigues tratándola como a una empleada, no como a tu esposa, podría empezar a sentir que ya no hay lugar para ella en este matrimonio. No se equivocaba. Lo sabía. Marisa se estaba distanciando de mí por todos los medios. Si había alguna posibilidad de salvar algo entre nosotras, necesitaba actuar rápido. Pero a medida que el imperio de Aurora florecía, mi hogar parecía desmoronarse. Cada decisión profesional que tomaba parecía alejarla aún más. Clara interrumpió mis pensamientos, con un tono más suave. Quizás deberías dar un paso atrás, analizar todo lo que estás construyendo, tanto en el trabajo como en casa, y decidir qué es lo que realmente vale la pena. Cerró la carpeta con un suave suspiro. Es fácil perderse entre números y gráficos, David. Lo más difícil es encontrar el equilibrio entre eso y lo que realmente importa. Me quedé de pie, mirando por la ventana de mi nueva oficina, donde el horizonte de Chicago parecía más distante y frío. Gracias, Clara, murmuré. Me miró un momento, pero no dijo nada. Sabía que no era necesario. Aún tenía el poder. Aurora era mía, pero, ¿qué más tenía realmente? Las decisiones no eran solo para el mundo corporativo. Empezaba a darme cuenta de que lo más difícil sería arreglar lo que se estaba desmoronando en mi propia vida. Y quizás, al final, sería el último en darme cuenta de que el mayor error de todos fue el que cometí con mi esposa. Empezaba a darme cuenta de que, a pesar de lo bien engrasada que estaba Aurora Dynamics, mi verdadero legado podría provenir de lo que estaba construyendo fuera de la empresa. La Fundación Calvel era más que una forma de redimir mis propios fracasos. Representaba un intento sincero de cambiar algo que escapaba a mi control, de brindar oportunidades donde antes no existían. Mientras amasaba mi fortuna mediante inversiones y adquisiciones, ese almacén en Pilsen representaba mi intento de hacer el bien de verdad. La mayor parte del mundo corporativo parecía preocuparse por las ganancias inmediatas, el próximo gran paso, la próxima gran apuesta. Pero la fundación estaba ahí para centrarse en el largo plazo, en el impacto real que se podría tener en toda una generación de jóvenes. El tipo de jóvenes que yo habría sido uno de los muchos que ignoraba en el pasado. Pero ahora, tenía el poder, y la responsabilidad, de darles la oportunidad de hacer algo más con sus vidas. Pasé la mayor parte de la tarde revisando propuestas de colaboración y ajustes al programa, pensando en cómo podría ampliar este impacto. Gran parte de la financiación ya estaba asegurada gracias a mi puesto en Aurora, pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de lo que representaba. Lo que hacía ahora, las decisiones que tomaba,
comenzaban a moldear la narrativa de mi vida. Era fácil perderse en el juego corporativo, sobre todo cuando la sociedad esperaba que uno jugara para ganar. Pero empezaba a comprender que el verdadero poder no residía solo en controlar una gran empresa, sino en controlar las decisiones que impactan al mundo en general. Y luego estaba Marisa. Sabía que aún lo estaba procesando todo, igual que yo. No podía negar que, cuando no intentaba lidiar con la humillación que Vincent le había causado, realmente sobresalía en el trabajo. Nunca imaginé su potencial. Nunca le había dado el espacio para ser quien realmente era, y ahora estaba floreciendo, tanto en el trabajo como en su discreta reconstrucción después de todo lo sucedido. Sabía que la distancia que empezaba a crecer entre nosotros era irreversible, pero quizá esto era lo que necesitábamos. La decisión estaba en sus manos, como siempre, aunque yo esperara a ver qué decisión tomaría. Mientras tanto, la Fundación Calvel era el único lugar donde realmente sentía que estaba creando algo duradero, algo más grande que cualquier adquisición o cambio de dirección corporativa. No sabía qué sería de Marisa y de mí, pero sabía que mientras contribuyera al futuro de alguien, aún había esperanza de hacer algo bien, de reconstruir las partes de mí que necesitaban reparación. Ahora estaba más que preparada para afrontar el futuro, pero sabía que sería un viaje solitario si no aprendía a construir algo más significativo, más allá de las paredes de la oficina y de los números que tanto amaba. La presión que sentía Tommy, combinada con la inmensa alegría de su logro, era un doloroso recordatorio de todo lo que había superado para llegar allí. No solo estaba superando barreras académicas, sino que también se enfrentaba a la realidad de una familia que, por alguna razón, no creía en su potencial. Sabía que representaba a miles de otros niños, para quienes la oportunidad de cambiar parecía un sueño lejano, pero al mismo tiempo, una realidad que podía alcanzarse con el apoyo adecuado. Entonces, ¿qué le pasó a Tommy? Pregunté, intentando concentrarme en lo que Marcus intentaba decirme. Marisa estaba allí, continuó Marcus. No se apresuró a irse, como esperaba. En cambio, se quedó con Tommy, lo escuchó, lo abrazó y estuvo a su lado hasta que se calmó. Y luego, lo ayudó a concentrarse en lo que venía después, los pasos a seguir para conseguir la beca, lo que necesitaba para prepararse. No intentó arreglar nada, no intentó que el momento fuera menos emotivo o práctico. Simplemente estuvo ahí de verdad. Guardé silencio un momento. Lo que Marcus me contaba no era lo que había imaginado. Durante semanas, desde la crisis de nuestra relación, había visto a Marisa refugiarse en su trabajo. Parecía que el matrimonio, la tensión entre nosotros, se había infiltrado en todo lo que hacía. Pero, en el fondo, parecía haberse convertido en una persona diferente. Alguien que realmente se preocupaba, que realmente marcaba la diferencia en la vida de los demás. La vi como una mujer dividida entre sus decisiones profesionales y su lucha personal con lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero ahí estaba Marcus, diciéndome que, de hecho, estaba haciendo algo genuino, algo que podría cambiar la vida de estos adolescentes. Nunca la había visto así, dije pensativo. Has sido devota. Marcus se inclinó hacia adelante. Sé que estás lidiando con muchas cosas, David, pero quizás sea hora de ver qué está construyendo ella sola. A veces las personas necesitan espacio para encontrar algo dentro de sí mismas, y quizá esa base sea donde ella encontró su propia verdad. Reflexioné un momento sobre esto. No podía negar que, en cierto modo, la separación entre nosotros y lo que ella hacía en la fundación podría ser lo más positivo para ella. O, al menos, una forma de reconectar con lo que realmente la motivaba. La vigilaré, dije finalmente, levantándome de la silla y mirando a Marcus por última vez. Pero quizá tengas razón. Quizás necesite más espacio para descubrirse a sí misma, y yo necesito encontrar la manera de apoyarla, no solo como esposo, sino como alguien que ve el valor de lo que hace. Eso es todo lo que hacemos aquí, David, respondió Marcus con una sonrisa comprensiva. Darles a estos niños el espacio para ser quienes realmente son. A veces, quizás sea hora de darles ese mismo espacio a quienes nos rodean. Salí de la oficina de Marcus sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. Empezaba a comprender que lo que estaba pasando entre Marisa y yo no era solo una crisis, sino una oportunidad para encontrar, cada uno a su manera, lo que realmente importa. Todavía no sabía si esto llevaría a algún tipo de reconciliación, pero lo que quedó claro fue que, para ambos, había más en juego que lo que estábamos construyendo en el trabajo o en nuestro matrimonio. Miré a mi alrededor, observando los rostros que ahora parecían más relajados, más auténticos. Clara charlaba con algunos ingenieros, riendo y compartiendo ideas con naturalidad. La gente interactuaba abierta y genuinamente, sin miedo a exponerse ni a correr riesgos, como en tiempos de Vincent.
Había una sensación de camaradería inesperada, una confianza mutua que parecía surgir del caos anterior. Marisa estaba cerca de la mesa de bebidas, charlando con uno de los nuevos miembros del equipo de marketing. Parecía más tranquila, más ella misma de lo que la había visto en mucho tiempo. Su sonrisa no era forzada, y su forma de hablar de los cambios que había implementado en las campañas de marketing no sonaba como alguien que intentaba impresionar, sino como alguien que realmente creía en lo que hacía. Lo que más me sorprendió fue la calma que parecía haber encontrado, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde sus habilidades y pasiones encajaban a la perfección. De alguna manera, estaba más distante de mí, pero también más cerca, como si lo que estaba construyendo fuera algo más valioso que cualquier cosa que hubiéramos intentado hasta entonces. El recuerdo del beso de Vincent, que parecía tan presente en mi mente, ahora parecía lejano, irrelevante. Las cosas que importaban en mi vida estaban cambiando de maneras sutiles, pero fundamentales. Volví a observar a Marisa, ahora completamente absorta en la conversación, y me di cuenta de que, en el fondo, una parte de mí aún la amaba profundamente. Ya no por la mujer que idealizaba, sino por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Me acerqué sin un plan claro, solo con ganas de hablar. Al verme, su sonrisa era sincera, pero había una ligera vacilación en sus ojos. La observé un instante, intentando comprender sus sentimientos. Parecía más fuerte ahora, más en paz consigo misma, pero también distante, como si una barrera invisible nos separara. Has estado increíble en la fundación, dije, intentando romper el silencio. Ella se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Solo intento marcar la diferencia, respondió, casi sin pensarlo. Y quizá también deba hacerlo por mí misma. Respiré hondo. De verdad que encontraste algo importante, ¿verdad? Me miró con más dulzura. Sí, dijo, lo he encontrado. Y también he encontrado lo que había perdido en mí. El silencio entre nosotros ahora estaba cargado, pero ya no de dolor ni frustración. Era un silencio más profundo, como si ambos estuviéramos reflexionando sobre lo que realmente queríamos y cómo encajaba en nuestras vidas, en nuestros roles mutuos. Yo también estoy intentando descubrir qué quiero, dije, más para mí que para ella. Pero quizá lo más importante sea entender que necesitamos el uno del otro ahora mismo. Ella me miró y, por un momento, sentí que ambas estábamos en el mismo espacio, en la misma página, tratando de encontrar un camino a seguir, incluso si no sabíamos exactamente qué dirección tomar. Es un comienzo, dijo con una sonrisa que todavía contenía una ligera tristeza, pero también esperanza. Y esa noche, en medio de la fiesta que celebraba el renacimiento de Aurora Dynamics, me di cuenta de que, aunque aún quedaba mucho por resolver, quizá por fin estábamos listos para afrontar las verdades que antes no nos habíamos atrevido a afrontar. El futuro ya no era cuestión de sobrevivir, sino de reconstruir. Jonathan sonrió, como si supiera que acababa de encontrar la frase que acapararía los titulares del día siguiente. El tipo de respuesta que das cuando tienes control absoluto sobre la narrativa. Hizo una pausa, como si considerara si podía provocarme en algo más, pero pareció satisfecho con su respuesta. Ya veremos cómo se desarrolla esto, dijo, guardando el teléfono. Gracias por la charla, David. Y felicidades por la transformación de Aurora. Simplemente asentí, sintiendo un alivio repentino, como si acabara de escapar de una trampa. Pero aunque había ganado esta pequeña confrontación, algo aún flotaba en el aire, una tensión difícil de ignorar. Algo en el hecho de que Marisa y yo estuviéramos siendo vigiladas tan de cerca, como si el mero hecho de estar juntas, sobre todo en un entorno profesional, fuera motivo de cuestionamiento. Pero en el fondo, sabía que su decisión de ascender era la correcta, y no había nada de malo en reconocerlo. Sabía quién era, de lo que era capaz, y este era su lugar, pensaran lo que pensaran los demás. Volví a mirar la sala. El ambiente era realmente diferente. El peso de la vigilancia constante de Vincent se había disipado, y en su lugar había un espacio donde la gente por fin podía respirar. La empresa, antes una máquina llena de engranajes oxidados, ahora parecía funcionar de forma eficiente, fluida, casi orgánica. Lo más asombroso fue ver lo que sucedía al eliminar el caos y permitir que la gente se sintiera capaz de ser ella misma. Mientras reflexionaba sobre esto, oí la voz de Clara de fondo, riéndose de algo que alguien había dicho. Su presencia entre un grupo de empleados creaba una dinámica que jamás habría sido posible con Vincent. Había un respeto genuino por ella, una energía de lealtad que no era forzada. Sabía que ella era justo lo que Aurora necesitaba para llevarla al siguiente nivel. David. Marisa apareció a mi lado, interrumpiendo mis pensamientos. Tenía una sonrisa fácil, pero sus ojos reflejaban una carga emocional que no pude interpretar.
¿Puedo hablar contigo un minuto? Asentí, levantándome del taburete. Me condujo a una zona más tranquila, lejos de los grupos que seguían charlando animadamente sobre el futuro de la empresa. Cuando nos sentamos en un rincón más privado, pareció querer decir algo, pero dudó. Quería agradecerles por apoyarme. Comenzó, con la voz un poco más baja. Sé que mucha gente pensó que me estaban ascendiendo por nosotros, pero... Marisa, la interrumpí con suavidad. Te ascendí porque te lo merecías. Te lo ganaste. Tus resultados hablan por sí solos. Me miró, un poco sorprendida por mi sinceridad, pero pareció calmarse. Lo sé, pero fue mucho más que solo los resultados. Ha sido duro para nosotros, ¿verdad? La observé con más atención. Había en ella una vulnerabilidad que no había visto antes. Algo real, no la fachada de una mujer que siempre intentaba ser fuerte y tenerlo todo bajo control. Parecía, por primera vez en mucho tiempo, dispuesta a demostrar que no tenía todas las respuestas, que no sabía a dónde nos llevaría el futuro. Sé que ha sido difícil, respondí con voz más suave. Solo espero que juntos encontremos la manera de que las cosas funcionen. No solo como pareja, sino como parte de este equipo. Porque no se trata solo de nosotros dos. Somos parte de algo más grande, y creo firmemente que podemos marcar la diferencia. Negó con la cabeza, como si intentara comprender lo que quería decir, pero al mismo tiempo, parecía más tranquila de lo que la había visto en meses. Lo sé, dijo. Es solo que, no sabía si Aurora seguía siendo el lugar adecuado para nosotras, si sería posible encontrar un equilibrio entre quienes somos y lo que la empresa necesita. ¿Y tú qué opinas? Pregunté, sabiendo que, en realidad, la respuesta que me estaba dando no sería definitiva. Pero era una de las primeras respuestas sinceras que nos dábamos en mucho tiempo. Creo que vamos por buen camino, dijo, mirándome a los ojos con una sinceridad que me sorprendió. No sé a dónde nos llevará esto, pero quizás sea eso lo que necesitamos descubrir. Juntos. Le sonreí, sintiendo por primera vez que había un camino por delante, uno en el que ya no solo hacíamos malabarismos con las expectativas del otro, sino que intentábamos encontrar nuestro propio camino. Y en ese momento, con los sonidos de la fiesta de fondo, sentí que el futuro estaba realmente a nuestro alcance, libre de las ataduras que una vez nos habían frenado. Creo que tienes razón, dije, extendiéndole la mano. Lo solucionaremos. Hubo aplausos de nuevo, pero esta vez, el sonido pareció más fuerte, más genuino. Cuando miré a Marisa, nuestras miradas se cruzaron, y algo pasó entre nosotras. Una comprensión silenciosa, una aceptación que desconocía que aún faltaba. Se veía diferente, más serena, como si por fin estuviera donde pertenecía, en el trabajo que realmente le importaba. Y en ese momento, quizás por primera vez desde que todo empezó a desmoronarse, la vi no como mi esposa, sino como una mujer realizada por derecho propio, una profesional que se había labrado su propio camino. Clara se me acercó en cuanto terminé, con una sonrisa sincera y extendiendo la mano para felicitarme. «Lo lograste, David», dijo, pero sabía que no lo había logrado solo. La empresa había renacido porque, sobre todo, empezamos a escuchar a la gente, a valorar sus ideas y a crear espacio para que el cambio realmente se produjera. No lo hicimos solos, respondí, apretándole la mano. Todos lo hicieron. Cada uno de ustedes. Aurora no soy yo. Son todos ustedes. Volví a mirar a la multitud, sintiendo una oleada de gratitud. Esa noche, ese momento, fue la prueba de que no era demasiado tarde para cambiar. No era demasiado tarde para empezar de cero, para reconstruir. Y lo más importante, no era demasiado tarde para confiar en quienes te rodean. Al final, eso fue lo que marcó la diferencia, la confianza mutua. Tras unas cuantas conversaciones más y saludos breves, la noche continuó. La gente bailaba, hablaba y se divertía. Sabía que aún nos quedaban retos por delante. Aurora no estaba completamente libre del pasado, y sinceramente, Marisa y yo tampoco. Pero una cosa estaba clara, tal vez, solo tal vez, estábamos empezando a comprender quiénes éramos realmente y qué necesitábamos para seguir adelante. A medida que pasaban las horas, me sentía más en paz con lo sucedido, más en paz con lo que podría ser. Al volver a mirar a Marisa, me di cuenta de que esa noche no solo era una celebración de la compañía, sino también un punto de inflexión para ambas. Quizás lo más importante fue que, después de todo lo que habíamos pasado, empezamos a vernos con nuevos ojos. Ya no por nuestros defectos y errores, sino por las posibilidades de lo que aún podría ser. Ahora estaba inmersa en algo completamente diferente, algo que realmente la conectaba y que, por alguna razón, hacía que todo lo demás pareciera irrelevante.
Marisa ofrecía algo que ni siquiera yo podía ofrecer. Una conexión genuina. La forma en que miraba a los niños, la forma en que invertía tiempo y energía en asegurarse de que comprendieran la lógica de lo que creaban, reflejaba la misma pasión que ella había empezado a descubrir en su propia vida. Y yo, en cierto modo, apenas empezaba a darme cuenta. Mientras el olor a hamburguesas en el aire se mezclaba con la risa emocionada de Emma y los demás, algo se encogió en mi pecho. Era una sensación de logro, pero también de anhelo. Anhelo por lo que nunca habíamos sido, pero también por lo que finalmente intentábamos construir, no solo en nuestras carreras, sino también el uno para el otro. Lo que nos había unido, lo que nos había separado, y ahora, quizás, lo que estábamos empezando a reconstruir sobre una base más sólida. Miré a Marcus, que hablaba con Angela, y por un momento, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. Como esta fundación, con su trabajo tranquilo y constante, empezaba a representar todo lo que faltaba en nuestra empresa, pero también en nuestra vida personal. No sabía qué nos depararía el futuro Marisa y a mí, pero en ese momento, en medio de ese pequeño y saludable caos de niños aprendiendo y creciendo, algo finalmente se sintió bien. Cuando Marisa se levantó para ayudar a los niños con otro proyecto, sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Ya no existía la distancia ni la frialdad de antes. Había una especie de comprensión silenciosa, un respeto mutuo nuevo para ambos, la aceptación de que íbamos en direcciones diferentes, pero quizás, de alguna manera, más cerca el uno del otro que nunca. ¿Y entonces? Preguntó Marcus, devolviéndome a la realidad. Próximos pasos. Pensé un segundo, mirando al personal y a los niños que empezaban a reunirse alrededor de la mesa para mostrar sus proyectos. Necesitamos seguir expandiéndonos, dije, y la respuesta fue casi automática. Pero también debemos asegurarnos de que la fundación crezca con la misma atención al detalle y humanidad que Aurora ahora se esfuerza por representar. Marcus asintió, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Parece que vas por buen camino, David. Recuerda que el verdadero cambio empieza con pequeñas victorias. Sonreí. Sí. Y eso es más importante que cualquier gran revolución que intentemos planear. Mientras observaba a los niños, me sentí agradecida, quizás por primera vez en mucho tiempo, por cómo se desarrollaban las cosas. Ya no había un camino claro, ninguna respuesta definitiva sobre qué vendría después para Marisa y para mí. Pero quizá eso ya no era tan importante. Lo que importaba era que, con ella a mi lado, empezaba a comprender que la vida y el trabajo no se trataban solo de los grandes hitos, sino de esos momentos invisibles, donde solo hay que dejar espacio para que las personas se encuentren a sí mismas y crezcan. Observé a Marisa interactuar con ellos, con la misma energía y pasión que ahora le dedicaba a todo lo que hacía. Parecía genuina, ligera, completamente inmersa en lo que creaba, no solo en el sentido de los programas informáticos, sino también en la forma en que daba forma a algo mucho más grande, algo que le resonaba de forma profunda y real. La transformación fue más que profesional, fue personal. Se había reinventado de maneras que ni siquiera esperaba. Y, al mismo tiempo, la fundación se expandía a lugares que jamás imaginé. ¿Sabes?, dijo Marcus, rompiendo mi silencio, cuando empezamos a ver el verdadero impacto que estamos teniendo, todo lo que parecía complicado y difícil empieza a tomar forma. Tenía razón. La fundación, que empezó como una idea, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que una simple organización benéfica. Estaba creando oportunidades reales para niños que, de otro modo, no tendrían la oportunidad de transformar sus vidas. Volví a mirar a Marisa, que seguía charlando con los niños, con un brillo en sus ojos que no había visto en años. Las tensiones del pasado, las disputas, los resentimientos, parecían eclipsados por esta realidad. Se estaba produciendo un cambio real no solo en cómo se veía a sí misma, sino también en el impacto que estaba generando. La sonrisa en el rostro de Emma mientras mostraba su aplicación fue todo lo que necesitaba para saber que este no era solo un proyecto exitoso. Era genuino. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó Marcus, como si me devolviera la conversación que casi me había perdido. Respiré hondo, procesando lo que me había contado sobre las alianzas corporativas. La propuesta de Marisa era ambiciosa, pero no era nada nuevo para ella. Sabía que tenía la capacidad de vender su visión, de conseguir que las grandes empresas tecnológicas se adhirieran no solo a la idea, sino a la posibilidad real de un futuro diferente para los jóvenes que tenían la oportunidad de aprender a programar. Está haciendo lo de siempre, respondí con una sonrisa cansada. La única diferencia es que ahora está creando algo que realmente importa. Marcus sonrió con complicidad, y luego volvió a mirar a Marisa. Solo espero que sepa a dónde quiere llegar con todo esto, dijo, más preocupado por las implicaciones que por la solución en sí.
Solté una risa baja pero sincera. Ella lo sabe. Y si no, lo descubrirá. Así ha sido siempre. Pero no pude evitar preguntarme, ¿en qué momento de todo esto, en algún momento, me miró y pensó que yo también podría formar parte de ese futuro? ¿Qué significado tenía mi trayectoria ahora, si las respuestas ya no residían en el liderazgo corporativo ni en intentar arreglar la empresa, sino en aceptar y apoyar lo que ella estaba construyendo aquí? La verdad es que aún quedaba mucho por descubrir, pero quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a descubrirlo con ella. La escena me dio una paz que no sabía que necesitaba. Marisa, con su paciencia y dedicación, enseñaba a otro niño a romper barreras, a transformar la frustración en logro. Las conversaciones que habíamos tenido durante los últimos meses, los intentos de reconstruir nuestra relación, ahora se sentían más profundos, más reales, porque se basaban en algo concreto, algo que estábamos creando juntos. La fundación, Aurora, todo lo que hicimos para ayudar a estos niños a convertirse en quienes siempre soñaron ser, nos unió como ninguna otra cosa. No se trataba solo del éxito empresarial ni de las historias inspiradoras que acaparaban los titulares. Se trataba de ver un cambio real, con cada niño que lograba completar su primer proyecto de programación, con cada historia de resiliencia que se desarrollaba en nuestros programas. Marisa me miró de repente, con esa mirada de quien está en medio de un gran descubrimiento. Sofía lo logró. Sonrió. Y había algo ligero en su sonrisa que me hizo darme cuenta de que quizás finalmente estábamos aprendiendo a transformar nuestras propias luchas en algo constructivo. Algo hermoso. ¿Sabías que tenía lo necesario?, dije, acercándome para observar lo que Sofía había creado. Es como tú al principio, ¿recuerdas? Decidida, pero con miedo al fracaso. Marisa asintió, más para sí misma que para mí. Lo sabía, pero ella también necesitaba saberlo. A veces el mayor obstáculo no es el código ni los problemas de lógica. Es creer que puedes hacerlo. Creo que fue en ese momento, al ver a Sofía sonreír mientras su juego se desarrollaba con fluidez, que comprendí plenamente lo que hacía Marisa. No solo enseñaba programación ni creaba oportunidades laborales. Enseñaba a estos chicos a creer en lo que podían lograr. Creaba un entorno donde no había lugar para el miedo ni la duda. Y, paradójicamente, eso era lo que ambos necesitábamos aprender. Regresé a mi oficina, pero la paz no me abandonó. Revisé los informes en mi escritorio, el impresionante crecimiento de la empresa, pero más que las cifras, lo que realmente me conmovió fue lo que habíamos creado en casa, en nuestros patios, en nuestra vida diaria. El trabajo era importante, sí, pero lo que realmente importaba eran las personas a las que ayudábamos y las personas que cambiaban a nuestro alrededor. Marisa y yo aún teníamos un largo camino por recorrer, pero quizás la mayor transformación estaba ocurriendo en nuestro interior. Lentamente, como ella decía, pero con paso firme. Y tal vez eso bastaría para que todo encajara, no de golpe, sino en los pequeños momentos que hicieron que el viaje valiera la pena. Lo que más me impresionó fue cómo convirtió las dificultades en oportunidades, tanto para los niños de la fundación como para ella misma. La misma mirada que tenía cuando estaba con Sofía, intentando ayudarla a superar los obstáculos del código, era la misma que empecé a ver en sus acciones diarias, una mirada de deseo de construir, de crear algo que no fuera solo un reflejo de las expectativas externas, sino algo verdadero y duradero. Desde fuera, el trabajo de Marisa con Sofía parecía casi un símbolo de lo que estaba creando en su propia vida. Cuando empezó en la fundación, la idea de dedicarse tanto a cambiar el futuro de los demás parecía muy distinta a la mujer que yo conocía, preocupada por las grandes reuniones, el estatus social y el próximo gran movimiento corporativo. Pero ahora era otra persona. Aquel vestido elegante y las reuniones ejecutivas habían dado paso a vaqueros, zapatillas y largas horas dedicadas a la enseñanza, una transformación visible en cada gesto, en cada sonrisa sincera con los niños. Tommy Rodríguez, el chico de la villita que ahora competía por prácticas en empresas como SpaceX, era un reflejo del impacto que nuestra fundación y Marisa estaban generando. Ya no era el joven que veía a la universidad como algo imposible, sino un ejemplo vivo de cómo a veces solo se necesita una oportunidad, un pequeño empujón y la convicción genuina de que se puede lograr. Me apoyé en la ventana, observando a Marisa y Sofía una vez más. Allí estaba, arrodillada junto a un niño, en un momento que representaba más que simplemente enseñar programación. Era la construcción de algo más grande, la convicción de que la oportunidad, cuando se presenta de la manera correcta, puede transformar vidas enteras. En el fondo, esto era lo que yo también intentaba lograr, no solo con Aurora, sino con todo lo que me rodeaba. Como Tommy, como Sofía e incluso como Marisa. Todos éramos, de alguna manera,
producto de nuestras oportunidades y de las decisiones que tomábamos cuando se nos presentaban. Quizás, si tuviéramos más oportunidades de crear algo más significativo a nuestro alrededor, la vida no solo se convertiría en un viaje de éxito material, sino en una misión compartida de crecimiento genuino. Se le dará bien esto, pensé, al oír el eco de las palabras de Tommy en mi mente. Sofía, al igual que Marisa, estaba construyendo su propio puente, un puente hacia un futuro donde lo imposible se hacía posible, donde la tecnología, la educación y la confianza en uno mismo se fusionaban en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado inicialmente. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que realmente importaba ahora, la construcción lenta y constante de un mundo donde cada niño pudiera encontrar su propio camino, no solo hacia la supervivencia, sino hacia algo más grande, más hermoso y más duradero. Nuestro matrimonio se reconstruyó lentamente, con la cautela de los ingenieros que diseñan un puente para soportar un peso incalculable. Empezamos con la distancia de las habitaciones separadas y la formalidad de la convivencia práctica, luego pasamos a las comidas compartidas y las conversaciones tímidas, hasta que finalmente llegamos a un entendimiento mutuo que se sentía como una verdadera sociedad, más que una simple coexistencia pacífica. El dolor de aquella noche del baile de graduación nunca desaparecería del todo. Algunas traiciones dejan cicatrices profundas, incluso perdonadas. Pero con el tiempo, ese dolor fue reemplazado por algo más duradero y complejo. Un verdadero respeto, que solo surge cuando ves a alguien elegir el cambio, la evolución, en lugar de aferrarse a lo que una vez fue. Marisa pasó el año siguiente demostrando que esa risa, en aquella fatídica noche, no era un reflejo de quién era realmente, sino un defecto momentáneo. Decidió construir una nueva vida, centrada en ayudar, no en impresionar, en crear oportunidades, no solo en aprovecharlas. La mujer que antes medía su valía por su proximidad al poder corporativo, ahora la medía por la cantidad de hijos que, sin ella, jamás habrían tenido la oportunidad de soñar con un futuro diferente. Mientras observaba, vi cómo el rostro de Sofía se iluminaba, revelando la inconfundible expresión de alguien que acababa de comprender algo complejo. Se levantó de su portátil, casi tirando la mesa de picnic de la emoción, y abrazó a Marisa, como si ese momento fuera más revelador del éxito de su enseñanza que cualquier evaluación formal. Marisa me miró por la ventana de la oficina, y al verme observándola, sonrió. No era la sonrisa practicada de quien intenta impresionar, sino una sonrisa genuina, llena de calidez y una alegría que solo quienes se dedican de verdad a su trabajo pueden comprender. Le devolví la sonrisa, sin dudarlo, por primera vez en mucho tiempo, con la sinceridad de quien por fin ha encontrado su lugar. El hombre que había sido se había ido, reemplazado por alguien que por fin entendía lo que realmente importa. La verdadera fuerza no residía en acumular riqueza ni poder, sino en construir algo significativo, en crear oportunidades en lugar de simplemente aprovecharlas, en ser alguien en quien los demás pudieran confiar en lugar de alguien a quien simplemente tuvieran que impresionar. Vincent Drake tenía razón en una cosa. Ya no era el hombre que estaba en ese salón de baile, con un vaso de whisky en la mano, sintiéndose invisible. Ese hombre huía de su propio potencial, se escondía del peso de la responsabilidad que conlleva intentar cambiar. El hombre que soy ahora es diferente. Soy quien observa a su esposa enseñarle a programar a un niño de 9 años, mientras la vida a su alrededor cambia. Soy quien lidera una empresa que valora a sus empleados como personas, no solo como recursos. Soy quien crea programas para dar a niños de barrios olvidados la oportunidad de soñar en grande. Soy quien, con humildad, aprendió que el verdadero liderazgo no se mide por el título ni la riqueza, sino por la capacidad de transformar vidas. Y al mirar por la ventana, veo que el hombre tranquilo en la esquina ya no solo observa el juego. Ahora es capaz de dominar todo el tablero. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.